Elementor ha sacado nueva actualización y está enfocada al 100% con lo relacionado a la seguridad. Así que vamos a ver qué trae estas nuevas actualizaciones, porque han actualizado tanto la versión gratis como la versión Pro. Así que para ello vamos a dirigirnos a lo que es el área de plugin, y aquí me informa que tenemos nueva actualización, tanto versiones gratuitas como la versión de pago. En este caso, en la versión gratuita vamos a actualizar la versión 3.27.5, y en el caso de la versión Pro vamos a actualizar la 3.27.4. Como siempre, antes de actualizar, mi recomendación es que primero se haga una copia de seguridad del proyecto donde esté instalado y el cual usted quiera actualizar, para que así pueda evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Pues es lo más recomendable. Existen diferentes plugins y en el canal he mostrado algunos de ellos, con lo cual usted va a poder hacer esa copia de seguridad de su página web completa. Si nos vamos en el caso de la versión gratis, si nos vamos a la opción de detalle y desde aquí nos vamos a registros y cambios, aquí vamos a encontrar que en el caso de esta versión, la mejora a nivel de seguridad está en lo que tiene que ver con la aplicación de seguridad del código del control dimensional. Es el único cambio que viene en lo que es la versión gratuita, pero si se dan cuenta, ya anteriormente existían algunos cambios, como por ejemplo a la hora de guardar la página creada con Gutenberg, porque no sé si ya le había hablado, Elementor también puede ser utilizado en Gutenberg. Eso es parte de los cambios que trae lo que es la versión gratis. En el caso de la versión Pro, vamos a irnos a registros y cambios, y aquí nos va a mostrar los cambios que trae esta nueva actualización. Como les dije al principio, todos los cambios que vienen en esta actualización vienen dedicados a lo que es la seguridad del código de diferentes widgets. Bien, aquí voy a traducir esta parte para ver. En este caso, aquí hubo una corrección de seguridad en la aplicación de seguridad del código del módulo capture de pantalla. También hubo una corrección de seguridad a nivel de código relacionado a lo que es el control de consulta. Esto ya mayormente, como aquí lo indica, a nivel de código. Había algunas baches de seguridad, y en esta actualización ya fueron corregidos. Aquí me habla de una corrección que hay en el campo ASF. Provocaba un error fatal cuando se usa como etiqueta dinámica. Aquí, si le damos a este código, no va a detallar de qué trataba, cuál era el error que provocaba, y la información de la solución del problema. Bien, así que eso sería parte de los cambios que trae estas dos actualizaciones. Como siempre, cuando se trata a nivel de seguridad, siempre recomiendo al 100% actualizar. Ya después que usted ha hecho la copia de seguridad de su sitio web completo, simplemente vamos a actualizar lo que sería cada uno de los plugins. En este caso ya actualizó lo que es el de la versión gratis. Ahora vamos a actualizar el de la versión Pro. Vamos a esperar a que termine el proceso. Ya ahí lo ha actualizado, y como pueden ver, ya hemos pasado en el caso de la versión gratis a lo que es la 3.27.5, y en el caso de la versión Pro lo que tiene que ver con la versión 3.27.4. Voy a hacer una pequeña prueba para ver que todo esté funcionando correctamente. Vamos a crear, aquí me dice que se ha actualizado los datos de Elementor. Vamos a darle al que sí, que ejecutar ahora, y ya ahí, como su nombre lo dice, se ha ejecutado. Aquí voy a crear una página. Vamos a poner demo. En este caso
en el área de plantilla, le voy a poner lienzo elemento y le voy a dar a aplicar y aquí voy a entrar directamente a lo que es el elemento. Vamos a ver, muy bien, ahí ha cargado bastante rápido, por cierto, y vamos a ir probando algunas cosas para ver que todo esté funcionando. Mayormente con lo relacionado a la versión Pro, vamos a ir probando los menús. Ahí está funcionando. Vamos de nuevo aquí. Vamos a buscar los formularios, a ver que todo esté bien nítido. Perfecto. Y las plantillas, vamos a ver que se puedan agregar sin ningún problema. Vamos a hacer un filtrado por aquí. Ok, vamos a seleccionar esto. Vamos a ver, ok, ahí la ha cargado perfectamente. Por lo visto, todo está funcionando bien. No veo nada fuera de lo normal, así que por esa parte perfecto. Y ya como pueden ver, tenemos esta última actualización que tiene que ver con seguridad, así que actualice para que a un futuro no tenga ningún inconveniente con su página web. En caso de que usted no tenga acceso a esta nueva actualización, les recomiendo que se suscriba a nuestro grupo VIP, donde a partir del día de mañana estará disponible esta nueva actualización para todos los usuarios del grupo VIP. En la descripción de este video y de todos los videos está el link para que puedan entrar a lo que es el grupo VIP. Tiene un único costo anual y es muy económico para todos los beneficios que ofrecemos en el grupo, que no tanto sea la actualización de elementos, sino que usted va a tener actualizaciones de muchos plugins de pago que están disponibles en nuestra librería de plugins. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre trato de responder lo más rápido posible a cualquier pregunta que tenga. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y les recuerdo que tenemos unos tutoriales de un curso que estamos sacando de la creación de una página web con Elementor Pro. Así que les recomiendo que vean esos videos si usted quiere aprender a utilizar Elementor Pro, cómo crear la página desde cero. La estamos haciendo. Ya tenemos 2 capítulos que recomiendo que lo vean. En el transcurso de la semana que viene van a salir 2 capítulos más de este curso. Véanlo si quieren aprender a crear su página web. Muchachos, me despido de todos ustedes por el momento y nos vemos ya en un próximo video.